Vivimos en un universo densamente poblado de estrellas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 400.000 millones de soles. Son por lo menos 100.000 millones de sistemas solares los que habrían aquí, en la Vía Láctea. Y hay cientos de miles de millones de galaxias como la nuestra. La Tierra es menos que un granito de arena en una inmensa playa. Y no es la única playa. ¿Por qué solamente habría vida aquí en la Tierra? MC Castepol presenta. Hola amigos, soy Sixto Paz Wells. Nací el 12 de diciembre de 1955 en Lima, Perú. Mi padre investigaba los ovnis antes de que yo naciera. Nací en un ambiente favorable al tema. Mi padre desde pequeños, a mis hermanos y a mí, nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra. Lo raro sería de que no lo hubiese. Él había creado un instituto de investigación de los ovnis junto con amigos suyos de la Fuerza Aérea. En 1973, mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yogi. Yo fui acompañándolo, tenía 17 años en aquel entonces. Y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Me gustó tanto el ambiente que me quería hacer prácticas de respiración, relajación, concentración y meditación. Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. Al año siguiente, en 1974, salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que esos sonidos provenientes del espacio podían ser mensajes enviados de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. La noticia fue tan interesante que mi padre invitó a un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, para que disertara sobre el tema de la telepatía, la transmisión de pensamiento a distancia. Planteaba este médico que de existir seres en otros planetas, podrían no solamente estar llegando a la Tierra con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática, o astralmente hasta en sueños, podrían estar intentando comunicarse con la humanidad. La noticia fue tan interesante, de regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado, e intentamos, como jugando, recibir un mensaje. Mi madre, mi hermana y yo nos sentamos en torno a una mesa, pusimos unas hojas de papel y un lápiz, y acordamos que al primero que le viniera a la mente una idea que considerara que no fuera suya, la iba a anotar en el papel y después íbamos a ir concatenando las ideas, buscando un probable mensaje. Hicimos prácticas de meditación y de pronto, al cabo de unos 15 minutos de una meditación muy profunda, vino en mí un deseo irrefrenable de escribir. Una ansiedad tal que me llevó a abrir los ojos, estaba totalmente consciente, no estaba en estado de trance alguno. Y de pronto comencé a escribir a gran velocidad. Sentía en mi mente como que me hablaban al oído, como que me decían: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes pronto, nos verán. Naturalmente yo no creí que esto fuera real, pensé que era producto de mi imaginación. Sin embargo, mi madre y mi hermana me dijeron que habían recibido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Yo lo había redactado simultáneamente en la medida en que lo iba recibiendo mentalmente. Era una psicografía, el fenómeno de escritura automática. Al día siguiente, con un grupo de amigos, repetimos el experimento y pedimos una prueba. Fuimos el 7 de febrero de 1974 al desierto de Chilca, al sur de Lima, donde el mensaje supuestamente nos estaba citando. Estuvimos allí desde el día anterior. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión y nos confundiéramos y pensáramos que era el avistamiento anunciado. De pronto, se produjo un extraño resplandor. Detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día. Y todos hemos visto salir de entre los cerros un objeto luminoso que se desplazó sobre las crestas de las montañas. Quedó estable en el horizonte, del lado derecho. El grupo que estaba disperso empezó a congregarse y todos empezamos a confrontar. Tú lo ves, yo también, ¿qué es esa luz? Cuando de pronto comenzó a ir descendiendo hasta que se colocó a una altura de unos 80 metros. Proyectó una luz como de mediodía. Era un objeto en forma de disco con una media docena de ventanitas. Todos sentimos pánico, terror. Nunca habíamos sentido tanto miedo como aquel instante. Y todos captamos en nuestra mente como que nos decían que no bajaban en ese momento, porque nosotros no podíamos contener nuestras emociones, de que habría un tiempo y un lugar. Meses más tarde la nave aterrizó en el desierto y lo vimos físicamente.
seres de aspecto antropomorfo, humanoides, similares a nosotros. La comunicación inicialmente fue de tipo telepático. Si todo hubiese quedado allí, no hubiera tenido la menor trascendencia. Lo interesante es que un periodista español, Juan José Benítez, mundialmente conocido en la actualidad por la serie de los libros del caballo de Troya, cuando solamente era un corresponsal más de la agencia EFE, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia de este grupo de adolescentes que afirmábamos tener contacto con extraterrestres. Él nos acompañó al desierto de Chilca, y él, a la hora exacta del día de la cita, según nuestros mensajes, pudo ver aparecer en el cielo, para él, 2 ovnis, objetos voladores no identificados. Para nosotros eran vehículos extraterrestres dirigidos, demostrándoles que esto es una realidad y que sí es posible establecer un contacto, una comunicación con estos seres. De regreso a España, escribió su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, de Editorial Plaza y Janel. Y eso hizo de que la experiencia de su contacto fuera conocida a nivel mundial. Con los años, el contacto fue cada vez más fluido y permitió recibir de estos seres la información que vamos a compartir con usted. La información del plan cósmico, de la cosmogonía extraterrestre, de los orígenes de la humanidad. Una historia que demostraría de que el ser humano es el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Que a lo largo de nuestra historia, aquí ha habido más de una hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. OVNI, nuestro pasado extraterrestre, el plan cósmico. A fines de los años 70, empezaron a aparecer en el sur de Inglaterra una serie de marcas, unos patrones sobre los campos de cereales. Se les llamó de inmediato los agroglifos, los crop circles, los círculos de los campos de cosecha. Siempre aparecían en época de cosecha y sobre campos de cereales. Ya en la Edad Media se había registrado la observación de dichas figuras. Aparecían y se consideraban de que podían ser hechas por el demonio, por las hadas. Se les llamaba justamente círculo de las hadas y se advertía a la gente de que no se metieran en ellos porque podrían desaparecer. Cuando empiezan a aparecer estas figuras en los años 70, inicialmente eran figuras geométricas, círculos, triángulos, rectángulos. Inicialmente, cuando solamente eran círculos, se pensó que podían ser un fenómeno de geomagnetismo o algún tipo de remolino de viento, de pequeño tornado. Pero cuando ya las figuras se fueron tornando más complejas, estéticamente más bellas y más grandes, ya realmente hubo un interés, una preocupación por investigarlas. Y más aún cuando se dieron cuenta que las espigas no estaban más que dobladas, o sea, no estaban rotas. No era el fraude de una persona que las había pisado o algo demasiado violento, sino algo tan sutil que simplemente las había doblado y había una extraña como mutación en los cristales de los granos de las espigas, lo cual demostraba que había habido una fuerza magnética, una energía que había plasmado las figuras. Era un mensaje del cielo aquí en la tierra. Logró videograbarse el momento mismo, en 1996, en Oliver Castle, que unas esferas luminosas comienzan a revolotear sobre los campos de cosecha e imprimen en fracciones de segundo este tipo de figuras. El 17 de agosto del año 2001, nuevamente al lado del radiotelescopio Shilbolton, aparecen un juego de 2 figuras. Inicialmente un rostro gigantesco tridimensional. A nivel del suelo no hay nada que nos haga pensar que ahí hay un rostro. Simplemente son montoncitos de trigo amontonados. Pero ese rostro no nos es desconocido. Es el mismo rostro de Sidonia en Marte. Aquel rostro que fue descubierto en una montaña sobre la superficie de Marte. ¿Y qué es la otra figura? Una figura rectangular que termina siendo la respuesta a un mensaje que fue enviado de la Tierra el 16 de noviembre de 1974. En aquella ocasión